tardes. Estamos hoy en el micrófono ciudadano, dentro del movimiento de representación ciudadana, con Andrés Serpa Navarrete. Andrés Serpa es administrador público de la Universidad de Chile, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, Universidad de Chile también. Posee conocimientos en dirección pública y universitaria, investigación, gestión y desarrollo de las personas, comportamiento organizacional, coaching, control de gestión, mejoramiento de procesos, muchas cosas más. Hizo docencia en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad de Santiago y actualmente hace docencia en la Universidad de Chile, donde fue director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de la República, jefe de desarrollo y capacitación de la Tesorería General de la República, director de la Escuela de Capacitación de aquel servicio entre los años 2011 y 2014, secretario nacional de la Asociación de Empleados de Tesorería. Actualmente es el presidente nacional del Colegio de Administradores Públicos de Chile, Asociación Gremial, o AG, como se le dice. Andrés, muchas gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ignacio, hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. Entremos en materia de inmediato. Andrés, ¿tú podrías decirnos cuál es exactamente el desempeño o el campo laboral de los administradores públicos? Sí, a ver, haciendo un poquito de historia, la carrera nace en una etapa de fervor republicano en nuestro país, ahí por el año 1953, en donde con el surgimiento de lo que son las escuelas, la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, también surge lo que es la NEF y después surge lo que es la Central Única de Trabajadores. En esa perspectiva, el campo laboral de los administradores públicos y las administradoras públicas, su arena natural ha sido el Estado, ¿eh? Particularmente en lo que dice relación con la administración y ejecución de la subfunción administrativa que está descrita en la ley 18.575 de bases generales de la administración del Estado. Ese ha sido el campo, en una primera etapa, con posterioridad y en lo que dice relación con los cambios que ha sufrido el entorno organizacional y la ecología de la administración pública. Los colegas se han desempeñado en distintos ámbitos del quehacer laboral, particularmente la gran mayoría sigue trabajando en lo que es la administración pública, pero por ser una carrera nueva, una carrera de los años 50, me refiero, a contrario, por ejemplo, de lo que han sido las profesiones liberales, como por ejemplo la de leyes o la medicina, los colegas se están desempeñando en lo que es propiamente el Estado. Después, la academia, tenemos muchos doctores en administración pública y en ciencia política, lo cual le ha dado un señorito a lo que es la investigación en torno al objeto de estudio de la administración pública. Otros se dedican a la consultoría y muchos están trabajando en lo que es también el sector privado, con muy buenos resultados. Sin embargo, reitero, el ámbito profesional, la arena natural de las administradoras públicas y los administradores públicos es el Estado. También en la arena parlamentaria tenemos grandes diputados, ¿eh? Y los alcaldes también tenemos connotadas figuras como por ejemplo Germán Codina. Entonces ahí nos hemos diversificado, pero siempre con un foco que es el bienestar de la ciudadanía, el servir a lo que es la sociedad. Perfecto. Bueno, desde tu perspectiva y con el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, la carrera y en los distintos gobiernos también que hemos visto su rol, ¿qué críticas o cuestionamientos ves tú que son como los más frecuentes que se dan hacia la administración pública? Una de las críticas más corrientes es que, y esto va a cambiar post pandemia, una de las críticas más corrientes es que la administración pública siempre ha generado una arquitectura legal y organizacional con foco en el siglo XIX. Recordemos que los procesos de la burocratización de las administraciones públicas está radicado en ese siglo. Con posterioridad, la administración pública ha seguido funcionando en base a lo que son los principios de la regularidad y la legalidad, lo cual le ha dado mucha estabilidad a los procesos de conducción en el Estado. Eso ha sido un aporte. Sin embargo,
nuestras administraciones públicas no son muy amigables con la ciudadanía, particularmente porque son muy hacia adentro, y ese foco ha sido un tremendo elemento peyorativo para lo que es la administración pública, que reitero, esto va a cambiar una vez que pase la pandemia, tengo mucha esperanza en eso. Pero también hay un elemento en el cual tampoco el poder político se ha encargado de reformular esto. Y estoy hablando porque los políticos son actores racionales que de alguna u otra manera piensan en 4 años. Y muchos no quieren reformar la administración pública, porque un periodo de 4 años es muy corto, implica mucho trabajo, implica muchos consensos. Acuérdense que hay que trabajar con los gremios, hay que trabajar con los funcionarios, hay que llegar a acuerdos con el poder económico para poder mantener una administración pública robusta y que permita el desarrollo equitativo de nuestro país. Me refiero con esto me refiero también a los municipios. Entonces, en esa perspectiva, los políticos son actores bastante racionales y cuesta mucho que se implementen estas reformas. ¿Por qué? Porque tienen muchas trabas y imagínense, el primer año hay que sacar todas las reformas, hay que ponerse a trabajar, el segundo hay que cosechar, el tercero ya estamos listos y el cuarto es para la casa. Entonces, en esa perspectiva, las grandes críticas en torno a lo que es el ámbito de estudio, el objeto de administración pública por parte de la ciudadanía, es eso, que se ha mirado mucho para adentro y no ha sabido empatizar con la ciudadanía, ni con la juventud, y después podríamos hablar en torno a eso. Y por otro lado, que se ha visto herida, criticada y no valorada por parte del poder político y por parte del empresariado, que tampoco al empresariado le gusta una administración pública muy fuerte, que fiscalice, que cobre impuestos, que esté ahí encima de las cuentas bancarias de quienes eluden y evaden lo que son el patrimonio fiscal. Entonces, desde esa perspectiva, ha tenido bastantes complicaciones para poder surgir en torno a lo que usted me comenta. Claro. Y ahí en términos de lo ético que les toca a ustedes, en el fondo, saber cuáles son las exigencias en cuanto a esa área, al término ético, en su pega, en el trabajo. Sí, ahí, mira, nosotros básicamente, por ahí por el año 2016, la Presidencia de la República encomendó a todos los servicios la confección de códigos de ética. Los colegios profesionales también tienen sus códigos de ética, particularmente porque antes de la reforma de 1980, en donde los colegios profesionales eran órganos públicos, de hecho, el Colegio de Administradores Públicos está creado por ley el año 1969. Es uno de los pocos colegios profesionales creados por ley. Eran colegisladores de lo que era la administración pública, porque recordemos que la administración pública también legisla a través de la potestad reglamentaria, no solamente el Ejecutivo y el Parlamento legislan. La administración pública también, a través de decretos, a través de reglamentos, a través de ordenanzas, por ejemplo, en los municipios. Entonces, en esa perspectiva, los colegios profesionales tenían la tuición ética de sus asociados. Eso implicaba que si algún profesional faltaba a la ética, era sancionado por su colegio profesional e incluso podía quitarse el título profesional de esta persona. Hoy en día los colegios profesionales no tienen la tuición ética porque fueron degradados en 1980 a simples asociaciones gremiales. Entonces, la colegiatura es voluntaria. Los tribunales de ética funcionan solamente para los colegiados voluntarios, lo cual no obsta a que los colegios profesionales, a través de lo que son sus canales de comunicación y sus vínculos con las instituciones, puedan dar a conocer los temas éticos que les atañen. Sin embargo, gran parte de los temas éticos que hoy en día vemos son particularmente culpa de esta norma que no entrega la tuición ética a los colegios profesionales, sino que cada cual puede hacer prácticamente lo que quiere en el Estado,
sin embargo, tiene una sanción por parte de la Contraloría General en torno, por ejemplo, temas procedimentales, pero los temas éticos quedan en el aire, ¿ya? Y son unos elementos que son de bastante impacto para el ciudadano de a pie, ¿ya? Los ciudadanos quieren confianza en las autoridades, quieren confianza en la alta política, pero para eso también exigen que nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros funcionarios, nuestros altos funcionarios públicos actúen de acuerdo a lo que es la normativa y los principios que ello conlleva. Quiero tomar justamente ese punto, el punto del gobierno, de los políticos. A ver, nosotros tenemos en este momento gobierno presidencialista, ¿cierto? Que es una cosa así, no es así, es vertical, no es horizontal. El presidente es casi un monarca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se crea o se formula una política pública en un gobierno en que la figura del presidente es tan potente, que hace y deshace? ¿Cómo la armas? Porque normalmente las políticas públicas se arman entre un montón de gente, ¿cierto? La viga Eso es lo que, maestra. claro, la viga maestra, hay un montón de disciplinas que intervienen, pero aquí tenemos a una cabeza que te puede decir, mira, hagan esto. ¿Cómo se formula una política pública con esta verticalidad? Sí, ahí una política pública con esa verticalidad es bastante sesgada, ¿ah? Para eso los presidentes, hasta el momento, con el régimen que usted me señala, los presidentes tienen un staff de asesores, el llamado el segundo piso, ¿ah? En donde está el Departamento de Políticas Públicas, en donde asesoran al presidente o la presidenta de la República en determinados temas. Sin embargo, lo que han hecho algunos presidentes es elaborar, de acuerdo a algunos modelos, bottom-up, de arriba hacia abajo, o top-down, de abajo hacia arriba, modelos de elaboración de políticas públicas que al margen de lo que es el régimen presidencialista puedan aplicarse a lo que es la comunidad en base a un diagnóstico preestablecido con distintos actores, ¿eh? Es distinto cuando viene una orden desde arriba para poder implementar una determinada política pública sin esta discusión previa. Ahora, eso pone muy en tela de juicio lo que es nuestro sistema presidencial, porque hoy en día particularmente las redes han hecho que la ciudadanía, los parlamentarios, los alcaldes estén mucho más empoderados respecto de la toma de decisiones, ¿eh? Y estén mucho más informados, ¿eh? Entonces, hoy en día, fíjense lo que estamos viviendo en un régimen presidencialista. El Parlamento es el que tiene la última palabra en muchos temas, particularmente, por ejemplo, en este 10% constitucional que se está tratando de votar en el Senado, y en otros temas, que fue el acuerdo respecto de lo que fueron las movilizaciones de octubre. Entonces, el presidente ha pasado a ser casi una persona que no existe o que está muy escondido dentro del régimen político, dando más espacio a lo que son los parlamentarios, los alcaldes y otros más, ¿eh? Y eso básicamente es porque las redes, la comunicación, una ciudadanía más empoderada que tiene la comunicación a la mano, ha podido tomar en consideración eso. ¿Para qué? Para lo que es casi obvio en una democracia, que sean los ciudadanos los que tomen las decisiones respecto de lo que ocurre con su comuna, con su país, con su sistema previsional, con su economía, con su salud, ¿se fijan? Andrés, ¿sabes qué? Hablando de la parte política, tú, según tu razonamiento, tu experiencia, tu conocimiento, para ti, ¿cuál es la gran política pública que falta en Chile? ¿Qué es lo que extrañas tú? ¿Qué es lo que ya debería haberse hecho y todavía no se hace? Miren, hay varios elementos ahí que no podría decir una porque son varias. En particular, yo creo ¿Hay que alguna que te llama más la atención que no aparezca todavía? Una prioritaria. La prioritaria es la reforma constitucional, porque con eso se modifica todo. Una reforma constitucional que crea un Estado social de derechos.
yo creo que eso es lo primordial, porque un Estado social de derechos implica un sistema previsional de reparto, implica un fortalecimiento de los gobiernos locales en torno a lo que son políticas públicas, implica un cambio en nuestra administración pública, una administración pública no patriarcal ni jerarquizada, sino que una administración pública al servicio de los ciudadanos implica cambios al empleo público, Como en torno servidor a la, público. claro, Mm. en torno a distintos temas, en torno a la excelencia, a la meritocracia, al restringir lo que es el acceso de la política a la administración pública. Sabemos que la política tiene que liderar la agenda de la administración pública, por cierto, pero de ahí a intervenirla y a tomar decisiones técnicas es bastante complejo. Entonces, la gran reforma que yo he echado de menos en este proceso es la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque de ahí hacia abajo viene todo un cambio en torno a lo que son leyes, normativas, modelos, que va a implicar un cambio radical en la forma en la que igual por lo menos la administración pública va a tener que relacionarse con la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, un modelo impositivo en donde la administración pública fiscalizadora vaya a buscar los impuestos a los lugares más recónditos de nuestro país, donde también el Estado fiscalice a aquellos grandes empresarios que llevan sus dineros a paraísos fiscales en vez de invertirlos en nuestro país. ¿Se fija? Entonces, todo Claro, eso se hace a través de ¿qué? De una reforma constitucional, que yo creo que es la gran ausente de este proceso. claro, es así como para desatar el nudo, una cosa así. Eh, Exacto. en ese sentido, bueno, bueno, sabemos que, como bien decía, tema constitucional, y de qué manera ha ido afectando el funcionamiento de las instituciones, ¿cierto? Hablábamos también delante de cómo, como parte del problema en este sentido era que algunas de estas estaban muy alejadas de la ciudadanía, ¿cierto? Se habían mirado mucho rato el ombligo y se alejaron de la ciudadanía. En eso eh, se creó, ¿cierto?, una realidad donde hay una deslegitimación de las instituciones del Estado, ¿cierto? Eh, ¿Qué desempeño, o para ti, cuál ha sido el desempeño de los administradores públicos en momentos como este, ¿ya?, donde hay una deslegitimación tan alta hacia las instituciones? Sí, mire, es una consulta que muchos no hemos hecho, particularmente porque el Estado prácticamente hasta el momento ha sido casi el único elemento a través del cual la gente ha podido sobrevivir. ¿Ah? Sí. Recordemos que, por ejemplo, para una persona que está en una comuna alejada de nuestro país, el único sustento, la única posibilidad de sobrevivencia que tiene es la administración pública. ¿Ah? Entonces, para nosotros ha sido bastante enriquecedor esto de tener que aplicar nuestros conocimientos, aplicar innovación, aplicar lo que es empatía con las Claro, personas para poder llevar a cabo lo que es la función pública. Ha costado, ¿por qué? Porque nadie estaba preparado para lo que ha sido esta pandemia, particularmente en términos de los modelos a los cuales abocarse para poder trabajar y satisfacer las necesidades públicas. Me refiero, por ejemplo, al teletrabajo. Las administraciones públicas no estaban preparadas para eso. Sin embargo, los funcionarios y en particular los colegas administradores públicos han puesto toda su disposición e innovación para poder colaborar en esto y fíjense que ha funcionado bastante bien. Y eso a nosotros nos trae satisfacción. ¿Por qué? Porque hemos podido llegar a la ciudadanía en torno a esos temas a través de lo que es el teletrabajo. ¿Eh? Sin embargo, falta mucho por hacer en torno a estos requerimientos y uno de los grandes temas es cómo poder generar nuevos perfiles, nuevas herramientas,
nuevos reciclajes de empleo para poder servir a la ciudadanía con esta nueva modalidad, que, reitero, llegó para quedarse, porque de alguna otra forma no sabemos si esta va a ser la primera o la última pandemia que vamos a vivir. Nosotros, Claro. nuestros padres vivieron una crisis muy profunda ahí por los años 80, y yo creo que es muy similar a lo que también pasó los americanos están discutiendo esto a nivel de administración pública, cuáles fueron las soluciones que se implementaron en 1929, la Gran Depresión, y cuáles deberían ser las herramientas que debería aplicar hoy el Estado para salir de la crisis, y son muy similares. Entonces, estamos hablando de un porcentaje fuerte de ampliar lo que es el rol del Estado con esta nueva constitución, que sería el paraguas de un Estado social de derecho. Claro, hay una especie de New Deal, ¿cierto? Comparable con la época de la que nos comentabas. Andrés, en estos tiempos de crisis sanitaria, o sea, primero esta crisis social, política, fue el estallido social, y después la crisis sanitaria, ¿cuál es o cuál podría haber sido, porque quizás no los han dejado, puede ser, cuál podría haber sido el aporte de los administradores públicos si les hubieran dado la facilidad, si les hubieran dado el poder? Ok, ustedes como grupo, ¿qué podrían haber aportado? Mire, yo creo que uno de los... en general, cuando se habla de aportar y de generar un granito de arena en todos estos problemas, tanto de octubre como de la pandemia, creo que ahí el gran elemento en el cual nosotros podríamos haber colaborado más es en el generar confianza. ¿Por qué? Porque la confianza en estos temas es capital. Si una autoridad, a ver, podemos entender que la autoridad política no esté al tanto de los procesos que se llevan a cabo en algunos organismos, el detalle de cómo se entregan ciertos formularios y transferencias a nivel del Tesoro Público, por ejemplo. Entonces, yo creo que el gran elemento que pueden entregar los administradoras y administradores públicos es la confianza. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, cuando entiende que la técnica está resolviendo los problemas y que esa técnica es cierta y es liderada por la alta política, los ciudadanos se quedan tranquilos y hacen caso de las decisiones de política pública que entregan las autoridades políticas. Uh-huh. Sin embargo, cuando los técnicos son dejados de lado y la política viene a hacerse cargo de lo que es la técnica, empieza a generarse un ruido. Y la gente, los ciudadanos empiezan a no entender, a no confiar en sus autoridades. Y eso es tremendamente perjudicial. Para ponerles un caso, lo que señaló la Contraloría General de la República respecto de lo que fue la instrucción de la Dirección Nacional del Servicio Civil referido a la nueva normalidad. La Dirección Nacional del Servicio Civil solicitó a los funcionarios públicos que volvieran Claro, a sí, sí, sus lugares de trabajo. sí. Sin embargo, ¿qué dijo la Contraloría General de la República? Un órgano técnico encargado de todo el control de judicidad de los actos administrativos del Estado. Le dijo, miren, no puede hacer usted ese llamado. ¿Por qué? Porque la autoridad sanitaria, que probablemente es algo de perogrullo, que debería haber tomado en consideración en ese momento la Dirección Nacional de Servicio Civil, la autoridad sanitaria está diciendo que no pueden volver y que existen muchos riesgos en cuanto a que los funcionarios, en particular los administradores y administradoras públicas, puedan volver a trabajar. Entonces, le quitó el piso al director, fue una chambonada porque efectivamente tuvo que recular el ministro, tuvo que recular el director de servicio, el ministro de Hacienda también. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, la ciudadanía dijo, bueno, algo está pasando. Y de nuevo viene un pic de contagios muy alto que incide en todo lo que es los temas de política pública, estrés del sistema hospitalario y otros más. Entonces, con esas señales, la ciudadanía se desorienta y es difícil tomar posiciones respecto de eso. Cuando se ha utilizado el vaso, es muy difícil poder volver a recomponerlo.
Me Claro, refiero, por ejemplo, al claro. plan paso a paso. ¿Ah? Sí. La gente también está muy desconfiada con eso. Y los Mm, alcaldes, sobre todo, porque los alcaldes tampoco han tenido una mayor noticia. Esto lo comunicaron el domingo en la mañana, lo citaron a ellos el viernes en la noche, para comentarle a grandes rasgos lo que era. Pero, en definitiva, la crisis de confianza de los datos, la gobernanza de los datos es crucial para este tema. Y yo creo que los técnicos, los que son expertos en las materias del Estado, podrían aportar mucho, y creo que ahí la política le ha jugado un poco mal a este tema en lo que es la definición. claro, ahí, bueno, ahí leí en Twitter en un momento de que se apreciaban los técnicos solamente cuando eran del área de economía. Si no, nadie los ha escuchado. Tú recién mencionabas algo igual interesante, que tiene que ver con el rol, ¿cierto?, del administrador público, hasta dónde llega ese rol, ¿cierto? Y dónde parte lo político, ¿ya? En cuanto a las tomas de decisiones, ¿qué pasa ahí? Sí, Por lo menos en este gobierno. Claro, claro. sí, yo creo que a ver, el administrador y la administradora pública tienen un rol preponderante en todo lo que es la ejecución de la subfunción administrativa, por un lado, y por otro lado, en humanizar la función pública. ¿Ah? Esa mixtura en torno a lo que es esta calidad es crucial para poder entender cómo llegar a lo que es la ciudadanía. Ahora, en los términos políticos, no podemos desconocer que todos los gremios tienen una mirada política. Si pensamos en solamente un ente gremial que no tenga una mirada política respecto de lo que ocurre en el sistema de pensiones, en la economía, en la salud, ¿ah? Sería un poco muy sesgado, sobre todo hoy en día con lo que son las tecnologías de la comunicación que nos permiten tener y conocer respecto de lo que ocurre todo en movimiento en Estados Unidos, en Europa, respecto de las migraciones y otros más. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestro rol? ¿No? Yo creo que el rol de la política está en lo que es el espíritu de la ley, desde el punto de vista técnico. ¿No? Siempre mirar para nosotros el punto de vista del servir a la sociedad a través de lo que es una profesión en el Estado. ¿No? Por eso el profesor Aníbal Bascuñán, en su libro Ciencia de la Administración Pública, hace una distinción entre el profesional funcionario y el funcionario profesional. El funcionario profesional es un profesional, es un funcionario que llega a la administración pública desde diversas perspectivas. El abogado entra a estudiar leyes sabiendo que puede licenciarse en tributaria, en comercial, puede ser un civilista o un administrativista. ¿Ah? Sin embargo, el administrador público entra a la universidad sabiendo que tiene que servir. Es un requisito de ingreso. Y por lo tanto, en esa perspectiva, yo creo que la gran política, que no es la ideológica, sino que es la gran política de la que hablaban los griegos, es servir a la sociedad a través de la función pública. Yo creo que ahí está. Ahora, también tenemos diputados, tenemos alcaldes que se han definido en esta línea, en la línea de la política contingente. Y ellos, en esa perspectiva, están trabajando desde sus diversas líneas, pero si lo hablamos desde una perspectiva más purista, podríamos enfocarlos desde la perspectiva del bien común y la utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos, porque los recursos públicos son de todos. ¿Ah? Y eso implica, a su vez, mayor exposición a los elementos del control administrativo, pero a su vez también mayor exposición a lo que son otros elementos de control, llámese el Poder Judicial, la prensa, el Congreso, y ya dije la Contraloría. Entonces, nos vemos afectos a distintos controles y además a distintas sanciones. Tenemos sanciones civiles, penales, administrativas y políticas. Entonces, hay que tener mucho ojo ahí con lo que es el trabajo, que es muy esforzado. Y ahí vaya mi reconocimiento también a los trabajadores de la salud, a los colegas que trabajan en el sector salud, que han estado trabajando mucho en torno a este tema. Pero también tiene sus riesgos.
Sí, Esto no es una totalmente. empresa, es decir, tiene Claro. sus riesgos y malgastar, quizás sin conocimiento de causa, un peso, ¿eh? puede implicar grandes sanciones en torno a lo que es ese sistema. Ujú. Perfecto. Hay, hay un... eh, Tú estabas hablando de lo técnico, ¿cierto? De las habilidades técnicas y todo eso. Y quiero traerte a un poquito la actualidad más dura. Yo creo que en lo técnico, nosotros queremos que en lo técnico tú nos comentes en lo que recae el conocimiento duro de la profesión, o sea, lo basal. ¿Qué errores graves, lo digo, a través de lo técnico, filtremos lo técnico, ha cometido la administración de Piñera en estos 2 años? No te estoy hablando solamente de la pandemia, del estallido social, te estoy hablando de estos 2 años de gobierno. Me imagino que tú estás atento. O sea, ¿qué condoros profundos ha hecho esta administración en cuanto a la administración pública y en general? Bueno, te lo digo, a través de lo técnico. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, para eso hay varios ejemplos, pero me voy a referir a un par de ellos. Primero, todo el sistema de alta dirección pública, el sistema de alta dirección pública, que es un sistema en el cual se recluta y se seleccionan los altos directivos para cumplir con una función de liderar servicios. Ese sistema, de alguna otra manera, fue creado para blindar y para restarle poder a la política en torno a lo que era la función de liderar los servicios públicos con permanencia, de acuerdo a lo que señala la ley. Ha sido recurrente que durante los gobiernos, durante distintos gobiernos, algunos de esos cargos se pedían. ¿eh? Sin embargo, durante el gobierno Piñera 1 y el gobierno Piñera 2, gran parte de los cargos de alta dirección pública fueron solicitados por los subsecretarios, ¿eh? Con lo cual además se desmembraban equipos, porque también se les pedía la renuncia a esos equipos y además también, o esos equipos se iban. Entonces, el espíritu y la forma con la cual fue hecho el sistema de alta dirección pública fue para blindar a los servicios ejecutores de política pública, no los diseñadores, los que Claro. ejecutan la política pública, de los vaivenes de la política. Y sin embargo, llega un presidente que instruye a los ministros a aceptar la raza con esto. Entonces, eso implica una atrofia de lo que son los servicios, porque constituir equipos que conozcan a través de un proceso de inducción personas que vienen fuera, que vienen de la banca, que vienen de la empresa, de la industria, a la administración pública, se socialicen con los temas, conozcan cómo es la cultura, cuesta mucho formar un directivo público. Entonces, Claro. eso atrofia la administración pública, atrofia los equipos y los estresa. Y por lo tanto, ahí yo creo que un gran problema de eso ha sido, desde el punto de vista técnico, descabezar a los directores de servicio. ¿Por qué? Porque no es militante, porque lo Claro. hizo bien, ¿ah? Pero no es de mi línea, entonces lo saco. ¿ah? Un gobierno inteligente habría tomado la lista de los altos directivos, haber visto si cumplían sus metas o no se cumplían sus metas, y con eso haber continuado. ¿Por qué? Porque le quita foco a un gobierno que está preocupado de sacar a directivos que no son de su línea, pero lo han hecho bien. ¿eh? Nadie discute las facultades que puede tener el presidente de la República con los 12 del patíbulo, eran 12 cargos que él podía tomar Claro. directamente, pero de ahí para abajo era distinto en torno a esos temas. Y lo otro, creo que el gran problema desde el punto de vista técnico ha sido el centralizar. Todas las decisiones, no lo digo yo, lo dijo el subsecretario de redes asistenciales, el señor Zúñiga, las toma el presidente de la República. Y eso es muy malo, porque Claro. el presidente es una persona, es un ser humano y no da abasto con eso. Y además también debe empoderar a sus equipos, ¿ah? Debe generar confianza en sus equipos para poder liderar lo que es su gestión. ¿Ah? No puede estar pendiente de todo. Fíjense que hay
gran problema que está ocurriendo, sobre todo en los servicios en el cual yo trabajé, que habla sobre lo que es la centralización de los pagos del Estado. Fíjense cómo antiguamente los servicios, los municipios, las direcciones de hospitales, pagaban a sus proveedores con su presupuesto, pagaban a sus proveedores lo que los proveedores le ofrecían en torno a las compras del Estado. Hoy en día todo eso está centralizado en la Tesorería General de la República. Los pagos de los proveedores del Estado desde Arica a Magallanes. Y ya no los hacen los servicios descentralizados, no lo hace la municipalidad, no lo hace el Servicio de Salud Oriente, no, lo hace la Tesorería General de la República. Ustedes comprenderán todos los riesgos que eso conlleva. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el hospital, no hay confianza en el municipio. No, el municipio va a hacer la bicicleta. Entonces, como va a hacer la bicicleta, le vamos a quitar esa posibilidad y nosotros le vamos a administrar el presupuesto, porque ellos no saben. Nosotros, los jerarcas del nivel central, que estamos cooptados por el nivel central, somos los que tomamos las decisiones. Entonces, ahí se han generado dobles pagos, triples pagos, se han generado efectos y respuestas tardías para los proveedores, cuando uno concentra, cuando uno descentraliza, cuando entrega confianzas y cuando entrega presupuestos a esos niveles, es mucho más rápida la gestión, y por lo tanto mucho más efectiva. Es mucho más efectiva, es mucho más rápida y por lo tanto tienes una ciudadanía satisfecha y contenta, que después cuando vengan las elecciones va a votar por ti, si eso está claro, eso es parte del ciclo. Pero si tú centralizas, demoras y desconfías, yo creo que esos han sido los dos grandes errores capitales que han ocurrido en estos temas. Andrés, lo que tú nos estás comentando tiene mucha relación con una gerencia empresarial. ¿Es eso lo que han visto ustedes? ¿Es una gerencia empresarial? Absolutamente. Eso. Absolutamente. ¿Por qué? Porque, a ver, esto lo dice la doctrina americana en torno a la administración pública y la administración privada. Decía Paul Appleby, un destacado profesor de la Universidad de Syracuse, de la Maxwell School en Estados Unidos, decía que la administración pública y privada se parecen en aquellos aspectos no relevantes. Eso significa que una persona que viene de una empresa a gestionar el Estado, es muy difícil que sea exitoso. No digo que imposible, es difícil. Y la experiencia comparada lo ha señalado. Es muy distinto, ¿por qué? Porque primero hay un principio de legalidad, que solamente se puede hacer lo que la ley permite en la administración del Estado. No es el principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, por ejemplo, citemos un caso que casi para la risa, pero demuestra lo que ocurría en algún momento respecto de lo que era la licitación del litio hace mucho tiempo, donde un subsecretario que venía de la empresa, a ver, no quiero hacer la distinción de que una ética es mejor que la otra, tiene sus bemoles, la ética del empresario con la ética en el sector público, tienen sus bemoles, una no es mejor que la otra, pero sí son muy distintas en términos de actuación. ¿Por qué? Porque este subsecretario dijo, bueno, asígnenle a esta empresa sí o sí la licitación del litio. Los técnicos que le dijeron, pero subsecretario, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene inhabilidades con el Estado. Pues bien, como el empresariado está acostumbrado a lo que es el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, hacer aquello que no está prohibido, solicitó vía decreto su adjudicación. Bueno, ¿qué dijo la Contraloría General de la República? Dijo que esa adjudicación estaba errada, porque Sokimich estaba inhabilitada para poder contratar por el Estado, tenía deudas pendientes, litigios con el Estado, entonces no podía contratar. Entonces, ¿qué pasó? Esa licitación se cayó. ¿Qué pasó con eso? Se cayó también el subsecretario y el gobierno, esto ocurrió en Piñera 1, también
se vio debilitado en torno a esos temas. Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos y la condonación del caso Johnson. Claro. Cuando tú tienes un director que dice, miren, yo para salvar a la empresa voy a condonarle 5.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que esa empresa fluya, para que esa empresa no quiebre. Pero detrás de usted tiene a casi 5.000 o 15.000 pymes que tienen deudas menores y que dan el 90% de lo que es el empleo y que solicitan también la condonación de sus deudas. Ahí tiene que sopesar. Entonces también le costó el cargo a Julio Pereira en ese momento. Y así sucesivamente. Entonces, Claro. es cuando tú no tienes... A ver, ¿qué han hecho cuáles han sido las soluciones que han tenido las grandes administraciones públicas modernas? La francesa, la española y la americana. Que sus funcionarios públicos pasen por una escuela. Vengan de donde vengan. Están 4 años formándose en la administración pública y de ahí pasan a trabajar. Entonces los niveles de riesgo son mucho menores. Claro. Entonces, Claro. ahí, por ejemplo, la Escuela Nacional de Administración Francesa, que además de tener una sede en París, tiene sedes en todas sus comunas, en todas sus regiones. Entonces, los funcionarios públicos obligadamente, una vez titulados de la universidad o que están tratando de ingresar a la administración pública y se han ganado un concurso, tienen que pasar por esas escuelas para formarse en todas las técnicas, valores, ética, comportamiento del sector público y de ahí pasan a trabajar en el Estado. Entonces eso genera Claro. una amortiguación de los efectos Condoro, que podría llamarse, muy, muy grande. Claro, ahí de lo que tú comentas, bueno, se aborda un poco como en el fondo la filosofía, la visión que tiene quien gobierna, determina prácticamente todo. Y en ese caso, por ejemplo, se generan sesgos, ¿cierto? Y mi pregunta surge básicamente que puede haber sido, dado estos mismos sesgos, ¿ya? Haber ignorado, por ejemplo, una fórmula que pudieron haber ocupado para solucionar numerosos problemas, ¿cierto? Y si es posible darle esa solución a través de administración. Sí, lo que se relaciona mucho con la pregunta anterior, porque en el sector público también existen funcionarios que tienen distintas calidades jurídicas. Y, por ejemplo, tenemos funcionarios que son los que le dan vida a la administración pública a través de los gobiernos, que son los funcionarios de la planta. Y gracias a eso el Estado funciona de manera permanente y continua. Ahora último, la Contraloría General de la República ha decretado que los funcionarios a contrata que pasan más de 3 o 2 años en funciones similares tienen legítima confianza y por lo tanto se les asimila a la planta. Entonces hay una deuda en torno a lo que es la estabilidad del funcionario público. Pero en los términos de lo que es estos criterios para gobernar a través de la administración pública, los funcionarios de la planta tienen la legítima autoridad para poder, por ejemplo, decir no a una orden que consideran que no es la correcta. También los funcionarios de la contrata sí, pero es más difícil porque también están un poco alejados de la estabilidad laboral. Pero cuando un gobernante se enfrenta con ese tipo de situaciones, que no puede cambiar todo de la noche a la mañana, y Claro. tiene que negociar con las asociaciones de funcionarios, que tiene que también convencer en base a lo que es la política y la técnica a los funcionarios públicos para que lleven adelante estos programas, cuesta mucho más que decir, miren, yo soy el que manda, yo soy el gerente y se hace aquí lo que yo decido. Claro, es muy distinto. claro. Casi más de fondo que de gerente ya. Claro, Sí. claro, si queremos verlo así, por cierto. Bueno, hay que decir que la gerencia aquí en Chile tiene ese estilo. El patrón de fondo todavía está muy en el alma de los gerentes empresariales. Exacto, o Bueno, sea, es un detalle. tanto es así que, por ejemplo, fíjense ustedes que ahí por los años 1990, cuando el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública hablaba de los gerentes públicos, Mira. después de los casos de corrupción que hubo en varias instituciones del Estado, ya los gerentes fracasaron, la gerencia pública fracasó. ¿Por Claro. qué? Porque era tomar
a un gerente del sector privado que le había ido súper bien, que lo había hecho excelente, y ponerlo en la administración pública. Bueno, los fracasos estuvieron ahí, y después de eso se generó lo que fue el sistema de alta dirección pública, porque ya no se llaman gerentes públicos, se llaman altos directivos públicos. Y ahí la distinción del por qué efectivamente este gerente, este patrón, fracasó, y con justa razón, porque se produjeron ahí unos descalabros fiscales tremendos. Uf. Andrés, bueno, vamos llegando al final de la entrevista, pero antes de eso, hacemos lo que te había comentado, el bonus track. Una serie de conceptos o nombres que te vamos a ir dando, y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente, lo primero que te salga a la boca. Sin hacer trampa, sin pensarla mucho, ¿ya? Ya. Si no, no vale el juego. Ok. ¿Ok? Listo. Yo voy con el primero. Me asusta un Ignacio poco, Briones. ¿Sí? Ignacio Briones. Ignacio Briones, no pasa agosto. Así de simple, listo. Corta. Jimena Hernández Garrido. Jimena Hernández, la defensora de la niñez, ¿cierto? No, No. Tesorera General de la República. Una buena persona. Perfecto. Eso es todo. Ujú. Eso es todo, sí. Sebastián Piñera. Llamar a plebiscito urgente. La Tesorería General de la República. Una noble institución con muy buenos funcionarios. Perfecto. Y como política pública, paso a paso. Un nuevo fracaso. Así, ya. Tajante. Andrés, sabes que te Perfecto. agradecemos mucho tu honestidad. Yo personalmente pensé que iba a quitarle el poto a la jeringa, en serio, pero fuiste súper franco, fuiste súper honesto, me sorprendiste, me da la impresión de que Daniel también, así que te agradezco eso, te agradezco, porque hemos tenido otros entrevistados que han sido cuidadosos, han sido delicados, y no, tú has sido súper franco y honesto. Quizás no lo pienses así, pero de verdad lo has sido, así que mis agradecimientos. Sí, te agradezco mucho. Agradecimiento por haber estado aquí de parte de Daniel y de parte mía. Sí, Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, Daniel. Cuando lo requieran, el colegio también está disponible para lo que ustedes necesiten. Así que agradecido. perfecto. Nos vamos a acordar de eso, Andrés. Sí, vamos Oye, a que dar la tengas palabra después. Nos vemos, chiquillos. Que estén bien. Que estén muy bien. bien, Chao, chao. Chao, cuídate, gracias. Andrés. Chao, chao. Chao, chao.